Hugo Morelli, un amigo personal del Papa Francisco desde hace décadas, amigo de la niñez, de la adolescencia, y alguien que lo conoce como el padre Jorge, pero que lo conoce fundamentalmente como ese compañero fundamental que ejercía un liderazgo en el grupo y que ya develaba condiciones de liderazgo que por supuesto terminó desplegando en las máximas esferas. Hugo Morelli está ya conectado con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buen día para vos. Hola, muy buen día para vos y para toda la audiencia. Encantado de que me entrevisten telefónicamente. Bueno, ¿qué te ha pasado? Y lamentablemente sí, hace 12 años atrás me entrevistó Miguel Clarea por este medio. Y bueno, en ese momento era un momento de euforia, de alegría, cuando nos enteramos que nuestro amigo Jorge había sido designado papa. Y bueno, hoy, después de 12 años, lamentablemente las lágrimas saltan, pero de otra manera. Entonces era de alegría, ahora es de tristeza, de pena. Se fue con su padre, como él quería. Lamentablemente, eh, las cosas ocurren, así es la vida, son cosas de la vida, no se pueden evitar y poco a poco se va aceptando ese dolor. Claro. Pasará Hugo, el te dolor, pregunto, quedará el sí, recuerdo. Sí, sí, dime sobre nomás. el recuerdo, ¿qué recuerdo te queda? ¿Qué recuerdo imborrable? Si me tenés que decir, rescato esta tarde donde compartí. Sería la época de estudiante porque eh, hice todo el colegio secundario junto con él. Los 6 años del secundario, junto con Bergoglio, lo conocí de pantalones cortos en el año 1950. Y bueno, eh, las vivencias del secundario son inolvidables. Yo creo que para todos los que hemos cursado un colegio secundario, hemos quedado prendados de esa época inolvidable. La adolescencia que hemos pasado, en lo que se fue raleando, eh, todo el conjunto inicial de estudiantes se fueron a otros colegios, eligieron otras especialidades, y bueno, y 10 nos quedamos hasta el final en esa escuela, industrial número 12 de Floresta. Y entre ellos Bergoglio. Bergoglio era, yo digo Bergoglio, ¿por qué? Porque para mí después fue Jorge, pero inicialmente eh, todos los alumnos se designaban por el apellido, así se pasaba lista, y entonces no solo era esto, el otro era el otro, pero inicialmente eran los apellidos lo que identificaban a cada uno de nosotros. Fue una época hermosa. Bergoglio era un gran compañero, solidario, educado, correcto, nunca un exabrupto, jamás nadie tuvo una discusión fuerte con él, más tal vez un poco de política, que ya empezábamos a tener nuestras creencias, nuestras vivencias, fuimos encaminándonos, conocemos la verdad por haberla vivido. Bergoglio, por ejemplo, jamás fue peronista. Nosotros, el resto de los estudiantes, los 8 o 9 restantes, éramos de origen muy humilde. Entonces, en esa época éramos peronistas. ¿Por qué? Bueno, porque Perón se dedicaba mucho a los pobres y como era lo primero que nosotros eh, escuchábamos así seriamente, creíamos que el presidente Bergoglio era antiperonista, pero acérrimo antiperonista, ¿no? Y Ujú. de ahí venían algunas discusiones, pero nunca de tono subido, porque tampoco teníamos tanta preparación nosotros como para discutir de política. Ujú. Eso vino con los años. En el Era un tiempo. gran Hugo, compañero, solidario, sí, ujú. dime. No quiero dejar de preguntarte, hablas de un gran compañero solidario,
pero es un gran compañero que después se convirtió en esto sucedía en la vida de él. Claro, él siempre tuvo tendencia religiosa dado, imagínate, en el primer año, 13, 14 años de edad, eh, la religión era una materia obligatoria en la época de Perón en las escuelas secundarias. Y el profesor de religión, el primer día que llega, pregunta si alguno de los alumnos no había tomado a enseñarles el catecismo y después llevarlos a tomar la primera comunión a la iglesia San José de Flores, cosa que se concretó, por supuesto, en hora fuera de estudio. Y bueno, sí, les hizo tomar la primera comunión y ya estábamos todos con la primera comunión, porque teníamos que tener la primera comunión para seguir con la materia. Y Bergoglio, con su tendencia ya religiosa, con el blazer azul y su escudito de la Acción Católica en la solapa, como se usaba antiguamente, y la tendencia religiosa siguió hasta el último momento, y él dijo que cuando terminaba la escuela secundaria iba a ir al seminario porque que él quería ser cura. Cosa que cuando terminamos todos, nos recibimos, hicimos una reunión de fin de año en la casa de un compañero, y Bergoglio se fue al seminario y cada uno de nosotros tomó un rumbo diferente en la vida. Claro. Uno se dedicó a una especialidad, otro a otra, y él Sí. a su vocación donde él vivía, en la casa de los curas, atendido por estudiantes también de cura. Y después la vida nos fue separando, cada uno siguió su camino. Empezaron, por supuesto, con la edad empezamos a formar la familia, Claro. Vinieron los hijos, y las cosas ya eran diferentes, digamos, las reuniones eran de domicilios, nos mudamos a otros lados, y con el tiempo yo emigré al Ecuador y ahí perdí el contacto durante muchos años, no solamente con Bergoglio, sino con todo el grupo. ¿Por qué? Porque no había telefonía celular, no había computadora en esa Claro, era época. más difícil. Era solo epistolar la comunicación. Y también muy esporádica, ¿no? Yo me escribía con solamente 2 compañeros que, bueno, digamos, las versiones en la vida después de varios años, regreso en el año 99 y me entero de que Jorge había sido nombrado arzobispo de Buenos Aires. Entonces me pongo a rastrearlo. Voy al arzobispado y lo entrevisto allá, lo veo. Primero le mandé un mail, ya había computadora, le mandé un mail, me lo contestó, mejor dicho, me llamó por teléfono él. Y bueno, así empezó de vuelta la comunicación. Vínculo. Entonces yo me dedico a uno de ellos, uno me Pero pasaba lo el lograste. teléfono del otro, y todo fue telefónico, y concretamos una reunión en el arzobispado, en la sala de reuniones del arzobispado. Ahí hacíamos las reuniones nosotros, y bueno, imagínate que después de tantos años, como una alegría inmensa, todos estábamos cambiados, a uno se nos cayó el pelo, otros se engordaron, sí, La vida. y bueno, La así vida, fue, Hugo. la vida. Ujú. Y bueno, La vida, hicimos claro que sí. la reunión, y a partir de esa... Muy bien, muy bien. Hugo, sí. Bueno, y en esa reunión ya se hablaba de otras cosas. Lo que nunca tocábamos Claro. a fondo, más que superficialmente, era el tema religión. Porque bueno, cada uno tenía su creencia, entonces para los efectos de evitar discordias serias, no se tocaba el tema de la religión. Hablábamos de todo, de fútbol, de la familia,
ya teníamos los hijos, algunos hijos ya estaban, Jorge había sido elegido arzobispo de Buenos Aires, no lo podía creer, ¿no? No lo podía creer que un amigo nuestro fuera el arzobispo de Buenos Aires. Y bueno, así siguieron las reuniones, hasta la última reunión que fue allá por el año 2012, Bergoglio dice, bueno muchachos, yo me voy al concilio del Vaticano y cuando vuelvo organizamos la próxima reunión. Chao, chao, nos saludamos, le di un abrazo, nos fuimos. Y se fue. Mario Bergoglio, bueno, imagínate la emoción, yo estaba solo en casa. La emoción fue tan grande que, bueno, las lágrimas saltaron de alegría. A diferencia de ahora que saltaron pero de dolor, de pena, cuando se fue. Sí. Y bueno. Bueno, pero queda el recuerdo. Queda el recuerdo imborrable. Sí. Claro, yo lo fui a visitar al Vaticano. Fui con toda mi familia al Vaticano a visitarlo. Y bueno, y fue la última vez que nos vio personalmente. Seguimos. Al principio hablábamos por día que saliera al aire. Entonces empezó a hacer todo vía mail, exclusivamente vía mail, pero Bergoglio no tecleaba. Él, al final del mail, que mandaban así formalmente, él escribía una nota y después se reenviaban vía computadora el mail con la nota escrita, manuscrita por Bergoglio, cosa que yo conservo varias de ellas. Estoy tratando de organizarme un poco mejor. Soy un poco despistado en eso, tengo todo amontonado, un papel arriba del otro. Quisiera que un nieto mío quería ir a verlo ahora, quería ir a verlo a fines de mayo, y ya había concretado todo. Y tengo la última carta que manda Bergoglio, donde me dice, mira, querido Hugo, tenés que esperar hasta más o menos el 15 de abril que tengan la agenda disponible para mayo, porque ahora no la tengo todavía, y una vez que la tenga, coordinamos el día que voy a recibir a tu nieto. Al final eran 2 nietos los que iban a ir, ¿no? Y bueno, por supuesto esperé. De todas maneras mando yo una nota al secretario para pedirle una explicación, que me dijera qué camino seguir. Y fue cuando me dice que se cortaron todas las audiencias por el estado de salud, que hablaremos más adelante. Y bueno, ese fue el último contacto que tuve yo. Bueno, queda obviamente la tristeza como de este último adiós, pero la certeza de que quería ver a tus nietos y quedarse también como recuerdo imborrable. Está todo por dicho. Supuesto que sí. Yo creo que el legado de Bergoglio quedará por los siglos de los siglos. Ninguna duda. Para siempre, claro que sí. Claro para que sí. Siempre. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo inmenso. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a la audiencia también.